Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros el doctor Wilibaldo Delgadillo. Wilibaldo es doctor en Letras Hispánicas por la Universidad de California, Los Ángeles. Es profesor de la Universidad de Texas, a un tiempo escritor y activista social, un gran conocedor de Ciudad Juárez. Nació en Los Ángeles, pero vive y se crió en Juárez. Y es autor de por lo menos 3 novelas, ¿no? La muerte de la tatuadora, La Virgen del Barrio Árabe, Garabato, y es últimamente también autor de un libro difícil de describir, de ensayo, crítica literaria, fotografía sin fotos, que se llama Fabular Juárez, marcos de guerra, memoria y foros por venir. Una reconstrucción tanto de cómo se representó la violencia en Juárez, sobre todo a partir de la prensa estadounidense, pero también de cómo se fueron construyendo en Juárez los sujetos en la lucha en contra del feminicidio. Wilibaldo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Wilibaldo, Fabular Juárez. En su caravana por la paz y por la dignidad, Javier Sicilia, al llegar a Juárez, dijo que era el epicentro del dolor en México. Una especie de lugar común que se había venido construyendo en la prensa nacional, internacional, y que tú reconstruyes con mucho detalle en tu libro, un libro que arrancas contando la historia de cómo mujeres dedicadas a la moda, ¿no? Tienen muchísimo que ver en esta imagen de Juárez como el laboratorio del desastre. Sí, recuerdo cuando Javier Sicilia convocó a esa marcha tan importante y significativa en la última fase del sexenio de Calderón, y nosotros le respondimos que estábamos de acuerdo en que Juárez era el epicentro del dolor, pero que queríamos también incorporar la idea de que Juárez es un lugar de esperanza, de resistencia, y en este libro lo que me propuse también es documentar y articular la idea de que Juárez es un lugar de pensamiento, de reflexión. Y cuando digo Juárez no me refiero solamente a la ciudad que lleva ese nombre, sino a este símbolo, a este concepto apocalíptico que se ha construido por un lado en estas representaciones en el periodismo, en el arte, en el cine, pero también paralelamente se ha construido conocimiento a partir de las cosas terribles que han pasado en Juárez y que solamente son un síntoma de lo que está pasando en el país, como lo vimos posteriormente. Desafortunadamente, todo lo que pasaba en Juárez se empezó a multiplicar en otras partes del país, y actualmente pues esa condición es vigente. Como también es vigente esta manera de representar a nuestro país, ¿no? Cuando vemos titulares del Wall Street Journal que dicen, por ejemplo, la cartelización de México, ¿no? Y creando ese marco de representación para el país entero, y en esta noción de que la sociedad, la vida cotidiana está cartelizada, ¿no? De alguna manera tomada, cooptada completamente por estas fuerzas oscuras. Entonces, eso genera las bases para acciones policíacas de alto impacto y para la militarización. Entonces, bueno, eso era uno de los propósitos de escribir este libro. Juárez tiene 2 monedas, 2 caras de una misma moneda. Por un lado, los feminicidios, la violencia del narco, la descomposición del tejido social, dices, pero también la cara de la resistencia, de la organización, de la lucha por los derechos humanos. Así es. Y ahí también es un tema que me interesó mucho problematizar, ¿no?
O sea, en Juárez ha habido una confluencia de activismo de fuera, de dentro, más bien ha habido articulaciones internacionales, tanto a nivel regional como a nivel más global, ¿no? Recordemos, Juárez es una frontera. Entonces, el fenómeno del feminicidio es algo que afecta no solamente a Juárez, donde suceden la mayor parte de los crímenes contra mujeres, sino también en el área metropolitana, Juárez, El Paso, Las Cruces, Nuevo México, etcétera. Y la respuesta que se ha dado a estos crímenes, a esta violencia de género, ha sido internacional en ese nivel regional también. Entonces, esta resistencia empieza pues ahí, en ese ámbito, pero posteriormente se extiende. Sin embargo, también hay un tema que tiene que ver con la distribución inequitativa de los derechos. De pronto, cuando esto se amplifica, se hace más global, de pronto empieza a llegar un montón de gente, un montón de activistas, gente que busca aportar, ¿no? Y hay una interacción en la que se le asigna a los locales el papel de víctimas o victimarios, o víctimas y victimarios, y los que vienen de instituciones, digamos, globalizantes de derechos humanos, se autodesignan el papel de rescatistas, ¿no? Entonces ahí también hay un tema que es un problema espinoso y que quise tratar en el libro y ver cómo se da esta relación y esta distribución inequitativa de derechos en el contexto de la lucha contra el feminicidio y posteriormente en la resistencia a la militarización. Una de las cosas que cuentas en el libro, Wilibaldo, es cómo esta imagen internacional de Juárez se construye en parte a partir de las imágenes fotográficas de fotoreporteros o de fotógrafos mexicanos que no encuentran en las páginas de los diarios mexicanos espacios para publicar esas gráficas. Tú has sido periodista, sabes las dificultades de practicar ese tipo de periodismo. Sin embargo, dices, estas imágenes, con todo su dramatismo, terminan siendo no las que hablan, sino lo que se muestra es la imagen de un narrador, en este caso un estadounidense, ¿no?, que utiliza esas imágenes para construir su propio relato de lo sucedido. Sí, claro, ese es un fenómeno muy interesante. Al igual que los activistas, los periodistas y los fotógrafos buscan espacios para denunciar las cosas que están siendo testigos y que están captando con su cámara o con su pluma, ¿no? Y buscan proyectarlas fuera del ámbito donde trabajan cotidianamente, porque piensan que van a tener un impacto mayor. Y de hecho así es, ¿no? Frecuentemente se dice, el New York Times publicó tal cosa que tiene que ver con nosotros. Y cuando decimos eso, nos referimos bueno, ahora ya el mundo lo sabe, ¿no? Y nosotros queremos muchas veces que en las luchas que estamos involucrados, el mundo lo sepa, ¿no? Entonces hay un proceso en el que hay una organización, una oposición local, pero luego hay limitantes y ahí es donde se busca que haya resonancia en otras partes. En ese afán, creamos narrativas tremendistas, ¿no? Narrativas tremendistas porque queremos realmente comunicar la gravedad de lo que está sucediendo. La fotografía se presta como ningún otro medio a proyectar esas imágenes tremendistas, puesto que pueden mostrar cadáveres, sangre, ¿no?, el dolor, el rostros de dolor de las personas. Y el tema con las fotografías es que generalmente en esa época y todavía actualmente los fotógrafos se vuelven en las fuentes que suministran las imágenes, pero quienes las recogen y posteriormente las articulan en términos en el lenguaje de un periódico de otro lado, pues cambian el sentido de esas imágenes. Porque los reporteros se deben a su público, a un público metropolitano que está radicado
en Europa o en Nueva York, o en Washington, en Los Ángeles, y que tienen otro tipo de visiones y expectativas. Entonces, ya la narrativa de los fotógrafos se convierte como digamos, en la letra chiquita de lo que estos otros reporteros cuentan. Y lo que cuentan, finalmente, terminan contando, es que países como México, lugares como Juárez, son ya no el epicentro del dolor, sino el epicentro del apocalipsis. El lugar donde se expresa de manera más contundente el futuro un futuro irredimible, y donde las personas están solamente, son moribundos que están esperando morir o matar para sobrevivir. Entonces, ese es uno de los temas también. También explicas en el libro con mucha claridad, Wilibaldo, cómo este trabajo de documentar, de reportear la violencia en Juárez antes de que salte a los grandes medios internacionales es obra o de reporteros muy sencillos que llevan una contabilidad del día a día de los muertos, ¿no? Con rayitas, dices tú, como si fueran rayitas en un cuaderno, ¿no? O de luchadoras por los derechos humanos que se dedican a investigar y apuntar con mucha acuciosidad, sin los reflectores encima todavía, la naturaleza de las muertas, dónde aparecen, quiénes son, si es posible, etcétera, etcétera. Son obra de hombres y mujeres sencillos. Sí, claro, los fotógrafos, por ejemplo, intentaron de manera muy consciente, con una visión política plural, crear un archivo gráfico de lo que se estaba viviendo en Juárez en los 90s. Las mujeres, por otra parte, reflexionaron sobre lo que significa representar el cuerpo de las mujeres en los periódicos locales, o sea, masacradas. Y entonces ellas pensaron que era importante asomarse a la vida que había existido detrás de sus cuerpos inertes y reconstruir esas vidas para que fueran apreciadas. Y se plantearon también cómo crear un lenguaje que pudiera de manera empática describir la atrocidad que se está viviendo, pero no solamente mostrarlo, sino crear una manera de comunicarlo que generar empatía y no rechazo, porque la violencia genera rechazo, y llega un momento uno se conmociona, pero la conclusión es que uno trata de alejarse de la violencia, ¿no? Y entonces ellas lo que buscaban, lo que se planteaban es, bueno, ¿cómo crear algo que nos acerque a las víctimas, nos acerque a ese dolor de manera empática? Y bueno, esas son dos de las contribuciones importantes del periodismo juarense en los 90s. Wilibaldo, eres muy crítico con un escritor estadounidense, Bowden, que fue uno de los que puso a Juárez en el centro de los reflectores internacionales, que además presentó a Juárez como una anticipación del futuro, como un laboratorio del neoliberalismo con todos sus saldos, pero tú dices, no, finalmente su discurso lo que está haciendo es ayudando a construir ideológicamente para un público estadounidense una especie de justificación de los hechos. Sí, bueno, mi crítica hacia Bowden no es hacia la persona. De hecho, yo no lo conocía, Bowden, lo vi de lejos alguna vez, pero mi crítica es hacia su discurso. Hacia un discurso muy influyente, por cierto, y también es una crítica a su discurso porque ha resultado muy, muy influyente. Y es un discurso que ha generado un vocabulario apocalíptico, o sea, concreto, específico. Digo, más allá de que yo sea juarense y no me identifique con las palabras que él utiliza para designarnos a nosotros, que no es un tema de locales versus no locales. El tema es que esa precarización simbólica genera las bases, como decía antes, para la aplicación de métodos de solución drásticos, ¿no? Como la militarización. Entonces, Bowden decía que Juárez es un gulag
a donde la gente que nadie quiere en el país va a dar. Dice que somos sonámbulos, ¿no? Que somos como zombies. Y bueno, de ahí se desprende ese discurso. Vienen después otros reporteros que abonan a ese repertorio de vocablos tremendistas, como por ejemplo el Bullamy, que habla de un Frankenstein urbano, Juárez como un Frankenstein urbano, ¿no? O un tiradero humano, como un yonque. Entonces, todos esos escenarios pues ayudan a enmarcar a los juarenses. Y yo insisto, no solamente a los juarenses, sino a los mexicanos, por ende, como personas desechables, ¿no? Entonces, se genera un discurso que, aunque no pretende eso, lo que pretende realmente es denunciar las atrocidades del libre comercio, etcétera, lo que termina haciendo es crear este vocabulario en el que las personas son desechables. Y otra cosa muy importante, en su afán por hacer eso, borra a los sujetos locales y sus afanes de resistencia. Es decir, pocas veces o nunca aparecen los esfuerzos organizativos, las voces de las mujeres de las que estábamos hablando, y también tienden a borrar a los reporteros locales, como a los fotógrafos, a los cuales reducen a simplemente informantes, ¿no? Informantes locales, e incluso las descripciones que se hace de ellos, Bowden, las descripciones que hace de ellos muchas veces los equipara como animales, ¿no? Como a sopilotes que están buscando como captar estos entes carroñeros que viven al borde también de la muerte, de la vida, y que logran captar estas imágenes de manera muy primitiva, y él se posiciona como el personaje metropolitano que puede dotar de sentido, humanidad, empatía a todas estas imágenes, articularlas, ¿no? Rescatarlas, ¿no? Para la conciencia universal. ¿Tú dirías, Wilibaldo, que se trata entonces de un caso de extractivismo periodístico, de un nuevo tipo de colonialismo informativo? Pues sí, obviamente no soy el primero que habla de este tipo de temas en relación a los escritos de los viajeros, por ejemplo, ¿no? Mary Louise Pratt, una profesora, una teórica muy importante sobre el tema, habla de la zona de contacto. Es una zona de contacto es donde personas de diferentes culturas, de culturas distintas, discrepantes, incluso entran en una especie, en contacto y negociación, ¿no? Pero hay una relación asimétrica, no equiparable, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí, por ejemplo, en esta frontera, es todos esos periodistas que llegan en paracaídas, ¿no? Y exploran la región un ratito, se valen de las narrativas locales y luego las utilizan a su conveniencia, para su público, para su audiencia, porque el periodismo funciona también así, ¿no? El periodismo genera mercancías, de hecho hay gente que dice productos, pero son mercancías en un sentido que se venden a periódicos, que esos periódicos los manejan también como una mercancía para venderlos. No estoy diciendo que sea legítimo o ilegítimo, pero así es. Y entonces toda la narrativa local queda subordinada, supeditada y también el dolor, ¿no? Hay esta apropiación del dolor ajeno que se da, por ejemplo, en la narrativa gráfica y que pues que se vende más adelante. Esto es así, ¿no? Entonces yo lo que quería es meterme como a hacer un análisis de cómo es que sucede todo eso. Entonces, de hecho, sí hay un elemento extractivista. Y aprovecho para comentar lo siguiente. Hay gente que habla de que un amigo mío, Osvaldo Zavala, plantea que también es juarense, dice que los juarenses no debemos tener el privilegio epistémico de relatar lo que pasa en Juárez. Es decir, no porque somos de Juárez tenemos mayor autoridad para hacerlo. Y tiene razón, porque en Juárez hay unas miradas muy plurales, atravesadas por clase, raza, un montón de cosas. Y tiene razón en eso. Lo que yo planteo es que tampoco la mirada externa, solo por el hecho de serla, debe tener ese privilegio epistémico. Y más aún,
a mí me parece que por esta situación de la zona de contacto, donde hay esta disparidad, esta asimetría de poder, la mirada externa es la que termina teniendo un privilegio epistémico, ¿no? Por la fuerza de la sociedad política y sus medios, ¿no? Que tienen mucho más poder que los locales. Entonces, a mí me interesó mucho hacer este examen crítico de esas narrativas que por una parte simpatizan, pero por otra parte terminan creando estos discursos para poder, digamos, equilibrarnos. Tú dices que se trata de una pluma que asume el papel de una mirada que lo ve todo. Sí, sí, es una mirada que trata de regularlo en el caso de Bowden, por ejemplo, él escribe a la manera del nuevo periodismo, el nuevo periodismo de los 60s. Él escribe en los 90s, en los 2000. Y es un tipo de periodismo que echa mano de lo autobiográfico, es decir, el periodista se autorrepresenta en el texto, aparece en el texto, o aparece y desaparece en el texto. Está narrado en primera persona. Y Bowden es muy hábil, es un escritor muy hábil, es un escritor por momentos brillante, y que se posiciona como este personaje que hace un viaje al corazón de las tinieblas, ¿no? Que se acerca lo suficiente como para ver la cara del mal. Estilo Conrad. Estilo Conrad. Y luego, después se sustrae, cruza la frontera, regresa a este ámbito de civilización, de paz, donde sigue acechado por esta pesadilla. Y escribe, ¿no? En este ejercicio de su oficio letrado, ¿no? Para comunicarlo a estos medios importantes como la revista Harper's o Aperture y otros, ¿no? Entonces, él se autorrepresenta como alguien que cruza la frontera a este lugar que ya escribí, lugar sombrío, y luego regresa a un lugar intermedio que es ahí como por Arizona, un lugar donde él escribe, y desde ahí se comunica hacia la gran metrópolis. Entonces, es un personaje que rescata para sí mismo algo de silvestre, pero no lo inhumano. O sea, en él se cifra la humanidad que pudiera haber en toda esta serie de transacciones. Entonces, se pone como moralmente superior, aunque a todos los demás, ¿no? Hablas también de cómo se teje la resistencia desde abajo por mujeres comunes y corrientes, que se vuelven verdaderas heroínas y que son también víctimas de la represión. Sí. Esas mujeres. Bueno, o sea, esto nos toma por sorpresa a todos, ¿no? A las víctimas también. Nadie sabe qué está pasando. Ahora en retrospectiva, pues se puede conceptualizar mucho de lo que está pasando. Pero en ese momento, quienes salen son activistas provenientes de otras causas, amas de casa, personajes como Esther Chavescano, que no era alguien que estuviera como esperando a que llegara esta ola para montarse en ella, sino que es alguien que responde de manera, como dices, modesta, pero de manera muy importante, y empieza a articularse con otras mujeres, algunas politizadas, otras no, para empezar a visibilizar este problema como algo sistémico, como algo que está sucediendo, pero que no es anecdótico solamente. Al mismo tiempo empiezan a documentar casos específicos y a acompañar a las víctimas a las instancias judiciales, digamos, de investigación, la policía, los juzgados, etc. Y a partir de ahí empieza este activismo que es potente en su momento y que logra reacciones de los gobiernos locales, ¿no? Cosméticos si tú quieres, pero hay reacción. Y también logra proyectar esto en los medios de comunicación. Pero también surge a partir de ahí escritos, reflexiones. Ok, esto se llamaba al principio muertes de mujeres, ¿no? Después, bueno, feminicidio.
femicidio o feminicidio, la discusión. Y posteriormente la profesora Julia Monarres desarrolla el término feminicidio sexual sistémico. Y ese término muy importante, que se alimenta de la investigación de las reporteras, del activismo, de su propio activismo, de su propia relación con las víctimas, describe de manera muy plástica y muy eficiente, muy eficaz de manera política este fenómeno. Es decir, el feminicidio sexual sistémico no solamente afecta a las víctimas directas, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y sobre todo a las mujeres, involucrándonos en un continuum de violencia sin fin, en el que está involucrado no solamente un asesinato en particular, sino las condiciones que lo generan. E ilustra este término como si no se cambian esas relaciones, estas condiciones estructurales, no va a haber posibilidad de no repetición, ¿no? Entonces, y tenemos entonces un fenómeno para el cual ya vamos para los 40 años, ¿no? 40 años de violencia. 40 años de violencia, pero 40 años también de pensar en esto. Es decir, estamos siendo avasallados por esto. Pero eso no quiere decir que no se resista, que no se piense, que no se organice, que no se responda. Pero es cierto, estamos avasallados porque no es un tema de voluntad personal, ni de voluntad de un grupo de personas, colectivos. Es un tema que más de fondo tiene que ver con la manera en que está organizada nuestra ciudad y nuestra sociedad como país, ¿no? Y ¿dónde se consigue tu libro, Wilibaldo? Bueno, mira, mi libro por la pandemia está a punto apenas de salir todavía no se imprime. Está por imprimirse en las próximas dos semanas. Estaba programado para salir en marzo, pero bueno, ya tuvimos que esperar. Se va a presentar en la Feria del Libro de Juárez a finales de octubre. Y esperamos tenerlo antes pero por lo pronto esa es la fecha que nos hemos planteado. Wilibaldo Delgadillo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en A Contracorriente. Muchísimas gracias a ti, Luis. Te mando un abrazo y a todo el equipo de Rompeviento. Igualmente un abrazo hasta allá, hasta Juárez. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Los esperamos la semana que viene aquí por A Contracorriente, Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.